Bon dia a tothom. És un honor poder presentar un dels pensadors més destacats en l'àmbit de la filosofia política i social contemporània, el professor Daniel Innerarity. És catedràtic de Filosofia Política i Social a la Universitat del País Basc, director de l'Institut de Governança Democràtica i titular de la Càtedra d'Intel·ligència Artificial i Democràcia de l'Institut Universitari Europeu a Florència, i una figura rellevant en el panorama intel·lectual internacional. Ha estat professor convidat en diverses universitats europees i americanes, com el Robert Schuman Center for Advanced Studies de l'Institut Europeu de Florència, la Universitat de la Sorbona París I, la London School of Economics and Political Science, la Maison des Sciences de l'Homme a París o la Universitat de Georgetown. Conegut per les seves investigacions i reflexions sobre la democràcia, la globalització, la política i els nous reptes socials que afrontem com a societat. La seva obra se centra en la crisi de la democràcia representativa, el paper de les institucions i la manera en què noves tecnologies i els canvis globals influencien les dinàmiques polítiques. Entre els seus llibres cal destacar Un món de tots i de ningú, La democràcia del coneixement, Premi Euskadi d'Assaig el 2012, La humanitat amenaçada, Governar els riscos globals amb Javier Solana, El futur i els seus enemics, El nou espai públic i La societat del desconeixement el 2022. Alguns dels seus llibres han estat traduïts a França, Itàlia, Portugal, Estats Units i Canadà. A més de la seva tasca acadèmica, Daniel Innerarity és també un assagista i escriu en diaris com El País, El Correo, Diario Vasco o La Vanguardia. És un pensador públic que participa activament en debats sobre la política, l'economia i la societat actuals. En la conferència que escoltarem de Qui és el món, presenta les seves reflexions sobre la complexitat de la societat moderna interconnectada i confrontada a amenaces globals. Ens indica la necessitat de gestionar conjuntament aquests reptes, com són el canvi climàtic, la seguretat, el coneixement, la salut o l'estabilitat financera, de repensar el nostre model polític i de cercar una nova forma de governança que englobi tota la humanitat per a un futur millor. Després de la conferència obrirem un torn de preguntes. Moltes gràcies, professor, teniu la paraula. Bon dia a totes i a tots. Estic molt content de ser aquí amb vosaltres a Andorra, un país que m'agrada molt. No paniqueu, parlaré en castellà. Muchas gracias, Carlota, Aina, por la presentación. La verdad es que ya lo habéis dicho todo. Yo me daban ganas ya de irme a desayunar. Pero muchas gracias. Pero hay que hacer algunas cosas. Bueno, y muchas gracias también a los que me habéis invitado, a los que habéis organizado mi viaje y mi estancia aquí con tanta generosidad, que me hace volver a un país que realmente me gusta mucho, Andorra, porque por dos cosas. Una, porque es un país plurilingüe y que tenéis una estima por las diversas lenguas, y otra porque es un país pirenaico, y yo soy un homo pirenaicus. Yo vivo en Navarra, en la zona norte pirenaica, y tengo una casa en medio del Pirineo, en el Valle de Tena, a la que me escapo todos los fines de semana y largos veranos, donde he escrito muchos libros. Buena parte de mis libros los he escrito entre montañas y me gusta mucho la montaña. Y si algún día me queréis encontrar y no me encontráis en mi casa, seguro que estoy en alguna montaña. Bueno, yo quería, en la charla de hoy, quería proponeros unas metáforas. A veces el mundo se entiende mejor a partir de metáforas que a partir de teorías, ¿no? Y hay 4 metáforas que me parece que podían ilustrarlo, ¿no? Que es la reflexión sobre, si alguien está interesado en lo que voy a decir aquí, todo eso está más desarrollado en un libro que se llama Un mundo de todos y de nadie, que he puesto ahí para presumir de que tiene versión inglesa, francesa, italiana y castellana. No tenéis ninguna disculpa, es que yo no sé tal lengua. Seguro que la encontráis en la que más os agrada.
Y este es el esquema de lo que os voy a contar, ¿no? Bueno, parto de esa idea de quién es el mundo, de que estamos en una constelación un poco rara, ¿no? Porque luego iremos profundizando un poco en esto, ¿no? Pero de alguna manera antes sabíamos mejor de quién era el mundo, de quién era cada cosa, quién era el responsable de lo que sucedía en cada lugar, contra quién protestar, a quién pedir cuentas. Y me da la impresión, sobre todo estos primeros días del año 25, que estamos asistiendo a una caotización del mundo. Antes tuvimos Guerra Fría, que tenía sus problemas, luego tuvimos un periodo de multilateralismo incipiente, y ahora lo que tenemos es un espacio y un tiempo caótico, y seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a esto, y las claves para entender lo que pasa, el ministro citaba a Trump, ¿no? Las claves para saber si Trump va en serio o no va en serio, si es una apuesta o no, probablemente las vamos a tener que encontrar en la idea de caos y en el desconcierto que todo esto nos va a producir, porque además de alguna manera queremos gobernarlo esto también con justicia, ¿no? Y bueno, y la idea nuclear, paso al primer punto, ¿no? El retorno de los piratas en la era global, ¿no? La idea nuclear de mi charla es que el mundo actual está lleno de paradojas, y probablemente la primera paradoja es esta, que es un mundo de todos y de nadie. Es un mundo de todos porque todos estamos vinculados por el cambio climático, por la paz, por las pandemias, por las crisis. O sea, todo eso nos afecta a todos, y al mismo tiempo de nadie, porque no sabríamos muy bien quién es el que manda en cada cosa, en cada una de esas cosas. ¿Quién es el responsable? ¿Quién fue el responsable de la pandemia? ¿Quién es el responsable o el encargado de gobernar el mundo, una economía financiarizada, etcétera, ¿no? De alguna manera, lo que pasa es que todos estamos afectados por todo lo que pasa, pero al mismo tiempo nadie se hace cargo plenamente, no hay una autoridad competente o que se haga responsable, ¿no? Este sería un poco el caos en el que estamos. Y digo un retorno de la piratería, no porque haya piratas en el sentido clásico de la expresión que vemos en las películas de piratas marítimos, sino porque hay una serie de figuras que tienen bastante parecido, y no es exagerado decir que se trata de nuevos piratas o de nuevas formas de piratería, ¿no? Esto tiene que ver con que hay piratas en el momento en que aparece en el horizonte un bien que no está claro de quién es. ¿Por qué los piratas están vinculados al mar? Porque el mundo terrestre era un mundo relativamente estable, más o menos había unas delimitaciones de fronteras. De repente aparece el mar como un gran espacio de depredación, de combate, de delimitación de espacios de propiedad, y a lo largo de todo el siglo, fundamentalmente el XVII, con motivo de las grandes aperturas de las rutas marítimas en todo el mundo, se formularon unos debates enormes que en el libro analizo con un poco de detalle, acerca de si un barco portugués tenía derecho a pescar en las costas de Filipinas, ¿no? Y de quién era el pez, o de quién era un barco, o de quién es un barco que se ha hundido con un tesoro, pero se ha hundido en un espacio que no está muy bien delimitado a quién pertenece, ¿no? Bueno, pues hoy en día hay algo todavía más complicado que esto, y es no solamente hay mar, sino que hay un montón de cosas que llamamos bienes públicos: el clima, la seguridad, el conocimiento, la estabilidad financiera, por poner algún ejemplo, que no sabemos de quién es, que impacta en sitios muy diversos y del cual el responsable, el encargado de su gestión, tampoco es una persona concreta o un Estado concreto, ¿no? La propiedad y la gestión de todo esto no está muy claro, ¿no? Bueno, hay piratas
que adoptan formas muy diversas, ¿no? Hay piratas aéreos y marítimos, sigue habiendo piratas que atacan a barcos en la costa de Yemen, o hace unos años ahora ya han desaparecido casi por completo, pero había mucha piratería aérea. Vosotros que sois más jóvenes quizá no lo hayáis oído, pero había aviones que eran pirateados. Hay radios piratas, hay diputados piratas, hay partidos piratas. En varios países del mundo ha habido partidos que se han presentado con esa etiqueta que tenía alguna significación diferente en cada país, ¿no? Por supuesto, hay piratas informáticos, hay hackers, hay virus, el virus también tiene un cierto carácter de pirata, es alguien que parasita de un organismo vivo, hay spam, hay emigrantes clandestinos, hay ocupas, hay biopiratería. Sabéis que ahora mismo un gran negocio es, en el fondo del mar hay especies, hay algas, hay animales que se está investigando que tienen propiedades nutritivas o terapéuticas muy importantes, ¿no? Y no se sabe muy bien de quién son, y hay gente, y incluso o sabiéndose quiénes son, el control es difícil, y entonces hay empresas que van a esos sitios y extraen ese material para futuros usos, sobre todo médicos, ¿no? Hay filtradores de opinión, hay barcos de banderas de conveniencia. Aquí en Andorra no tenéis mucha experiencia de barcos, pero hay barcos por ahí circulando con una bandera de conveniencia. Han puesto la bandera que más les interesaba a los efectos de escapar de ciertos controles o no pagar impuestos o lo que sea. Hay blanqueo de dinero, en fin, hay mil fenómenos de este estilo que indican que probablemente estamos yendo hacia un mundo de pillaje y de saqueo. El ejemplo más claro lo hemos tenido estos días. De repente un presidente de los Estados Unidos, que es un país teóricamente serio, la democracia más antigua del mundo, de repente dice que quiere Groenlandia, Panamá y las tierras raras de Ucrania. Y tampoco ha salido a la comunidad internacional y la ONU, que en cierta parte está capturada por un pequeño grupo de países, a decir que eso es imposible. Ha dicho, bueno, ya veremos, ¿no? A ver cómo acaba Groenlandia. Sobre Panamá hay una razón histórica que tiene que ver con la construcción y el dinero que prestaron los americanos, que les puede servir de disculpa. Y las tierras raras es simplemente el trofeo de guerra que pueden obtener si consiguen la paz allá, ¿no? Bueno, creo que es una metáfora. No es lo único que ejemplifica este retorno de la piratería en este nuevo desorden global, pero desde luego es una metáfora muy ilustrativa de lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, y voy a pasar a tres metáforas más y luego haré una pequeña conclusión, ¿no? Que es la idea de que vivimos en un mundo gaseoso, la idea de que vivimos en un mundo expuesto, poco protegido, y la idea de que vivimos en un mundo sin alrededores. Cada una de estas tres metáforas las explicaré y al final haré una pequeña conclusión de qué podría ser o qué aspecto podría tener algo así como una política de la humanidad. Lo del mundo gaseoso, ¿qué es? Bueno, sabéis que la materia tiene básicamente tres estadios: un estadio físico, material, terrestre, o un estadio líquido y un estadio gaseoso, ¿no? Y de alguna manera el mundo de los estados nacionales, ese mundo westfaliano que se gesta en los acuerdos en el Tratado de Westfalia, era un mundo que establecía unas fronteras, una delimitación, unos controles de paso. Era un mundo muy vinculado a la tierra, ¿no? Y a la tierra como categoría también, ¿no? Física, ¿no? Sedentaria, estable, ¿no? Después, aparece todo el tema del mar, con todas las connotaciones que esto tiene, y hubo un sociólogo polaco-británico, Sigmund Bauman, que dijo que el mundo era líquido. No sé si seguramente conocéis esta metáfora, ¿no? De la liquidez del mundo, el mundo líquido, ¿no? Le sacó mucho partido porque sacó muchos libros de el mundo líquido, el amor líquido, la familia líquida, la economía líquida. Le sacó muchísimo partido a esta metáfora, ¿no?
Bueno, pues lo que venía a decir Bauman es que, bueno, frente al mundo estático de los estados tradicionales y de los marcos tradicionales de gobierno, lo que teníamos era una especie de liquidez. El mundo se había vuelto líquido y, por tanto, la gran cuestión estratégica no era tanto el control del espacio geográfico delimitado y estático y estable, como el control de los flujos. A lo que había que controlar era los flujos. Era un mundo de flujos financieros, de personas, etcétera, ¿no? Bueno, mi tesis es que esta metáfora es demasiado conservadora todavía. Nos pone las cosas demasiado fáciles y que más bien a lo que tendríamos que ir es a una metáfora que señalara que nuestro mundo es gaseoso, que hemos pasado a una etapa gaseosa del mundo. De hecho, hay muchísimos ejemplos de cosas que no se entienden desde la categoría de lo líquido, sino más bien de la categoría de lo gaseoso. Cómo hay cantidad de cosas que se hinchan, explotan o que se desinflan, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los fenómenos emocionales de indignación o de entusiasmo o de pánico. El fenómeno de las burbujas financieras, también hablamos de burbujas inmobiliarias, sobre todo con ocasión de la crisis, las burbujas financieras, es decir, cosas que de repente valen muchísimo dinero y por una serie de circunstancias que los economistas explicarán mejor que yo, eso ya no vale nada o vale mucho menos, ¿no? Hay especulación, hay volatilidad financiera, esa idea de volatilidad. Un mundo más compuesto de fenómenos atmosféricos que materiales, un mundo hecho de rumores, de bulos, de riesgos, de pánico, de especulación, de confianza, categorías más gaseosas que, por supuesto, líquidas o materiales, ¿no? Y, por tanto, para gobernar estos asuntos no se trata tanto ya de controlar un flujo como de controlar, si esto fuera posible, un ambiente. El ejemplo quizá más que me viene a la cabeza es el ejemplo de la migración, ¿no? La migración, hay quien pretende controlarla como si la migración fuera un flujo, como si la migración discurriera por unos canales y, por tanto, lo que habría que hacer sería poner una barrera de control. Y, en parte, lo hacemos para entrar o salir a Andorra, ¿no? Pero realmente lo que explica que haya migración, lo que explica que haya desplazamientos de la población, no es que haya espacios de tránsito poco controlados, sino algo atmosférico, como se explica las borrascas y los anticiclones. Es decir, el hecho de que en un lugar de la Tierra haya una condición económica penosa de vida y en otro lugar no muy lejano, o a veces incluso lejano, haya expectativas de prosperidad. Esa diferencia de presión atmosférica, lo pongo entre comillas, es lo que explica que la gente se mueva. La gente no se mueve porque hay canales, aunque se mueva por los canales, sino porque hay diferencia de expectativas entre un lugar y otro. Esto es una relación que podríamos llamar de tipo atmosférico, ¿no? Y creo que también cómo funciona hoy el mercado, sobre todo con una economía financiarizada que tenemos, en la cual el volumen, el valor de las cosas se expande y se contrae de una manera difícil de explicar y de controlar. Lo que quiere decir es que el volumen de bienes, en este caso de bienes económicos, como lo gaseoso, no es constante, sino que puede ir cambiando, ¿no? Bien, esa sería la primera metáfora que os propongo. La segunda, la exposición universal. Exposición universal no significa estas ferias que se hacen cada no sé cuántos años, que un país, la Expo de Sevilla o la Expo de Tokio, sino algo más metafórico y más sutil, que es el hecho de que hoy en día, vamos a ver, yo lo explicaría de la siguiente manera. Nuestros padres, más bien nuestros abuelos, vivían en un mundo de peligros. Nosotros vivimos en un mundo de riesgos. Y el peligro y el riesgo son dos cosas distintas. El peligro tiene que ver con una cosa muy objetiva, muy material,
Aquí en Andorra, pues uno podía tener miedo a que se le cayera el monte encima, ¿no? O una luz, ¿no? Cosa que era bastante probable en un territorio tan inestable como este, ¿no? Hoy en día, más bien, sin haber desaparecido del todo los peligros, lo que nos inquietan son los riesgos, es decir, amenazas que son más indeterminadas, más difíciles de gestionar, más difíciles de identificar y, por supuesto, más difíciles de resolver, ¿no? Tenemos muchos malestares ante los cuales no sabríamos muy bien ni siquiera explicarlo. Un tipo de miedo, un tipo de desconfianza que tiene que ver a lo mejor con falta de expectativas de futuro, unas relaciones interpersonales a lo mejor más quebradizas por distintas razones, etcétera, ¿no? Tenemos los efectos del cambio climático que nos exponen a todos de igual manera y que además no tendría mucho sentido tratar de controlar con la lógica territorial. Imaginemos que el gobierno de Andorra, ¿qué os parecería si el gobierno de Andorra mañana, lleno de su buena voluntad medioambiental, decreta que en Andorra está prohibido el cambio climático? ¿Quién lo aprobaría de vosotros? ¿Os parecería bien? Es una idea buena, ¿no? Prohibir el cambio climático, yo me apunto, pero no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente, ¿por qué? ¿No? Es decir, hay muchas cosas que están pasando en el mundo, muchas crisis, muchos riesgos que compartimos con otros y que no son fácilmente gestionables en el ámbito de un espacio delimitado, ¿no? El cambio climático es el ejemplo más claro, ¿no? Pero los riesgos de la energía nuclear o los efectos colaterales de la inestabilidad política. Ahora mismo estamos todos muy preocupados con lo que está pasando en Estados Unidos, que es un país que está muy lejos de aquí, por cierto. ¿Qué más nos da desde Andorra lo que pasa en Estados Unidos? Pues claro que nos da, porque que haya inestabilidad allá, que el índice Nasdaq sufra una crisis, impacta en el mercado global, etcétera. Tiene repercusiones económicas en muchísimos sitios, ¿no? Venimos de una pandemia. La pandemia fue un caso muy claro de los expuestos que estábamos en este caso concreto, a un virus, ¿no? Y lo difícil que era controlar aquello. Lo hicimos con un procedimiento, por cierto, terrestre, en la lógica terrestre de la que hablaba antes, terrestre, marítima, gaseosa, que es confinamiento. Pero eso no fue la solución, fue una estrategia desesperada, momentánea, para parar su expansión en un momento determinado. Luego, además de eso, hizo falta muchísimas cosas, ¿no? Y todavía sigue haciendo falta muchas cosas. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con el hecho de que las cosas se propagan con enorme facilidad. Ahora estamos también preocupados en medio de la nueva economía de la atención, de las redes sociales, del nuevo espacio público que hemos configurado, con la extensión de la desinformación, de los rumores, ¿no? Vuelvo a la imagen anterior. Imaginemos que el gobierno de Andorra prohíbe la desinformación. Sería ridículo, ¿no? Bien intencionado, pero ridículo. No tendría ningún efecto, ¿no? Quedan prohibidos en Andorra los rumores o los bulos. Pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que...? Decimos que nuestro mundo es un mundo interdependiente, ¿no? En el que todos dependemos de todos, en el que muchas cosas están relacionadas con muchas cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa dependencia, de esa interdependencia? Contagio, encadenamiento de cosas. Se hace aquí una cosa y eso se encadena a otra cosa y a otra cosa. Lo vimos con ocasión de la crisis económica. Primero hubo una crisis de la subprime, luego hubo una crisis del mercado inmobiliario. Aquello repercutió en una crisis financiera y en una crisis del euro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se van encadenando las cosas, ¿no? Hay una fragilidad compartida. Estamos todos afectados por las mismas cosas. Hay una superexposición. De alguna manera estamos superexpuestos. Yo cuando voy a la montaña, sobre todo a hacer esquí de montaña, hay momentos en los que atraviesas una ladera que tiene más de 30 grados y la nieve está inestable y entonces sabemos que entramos en una
zona de superexposición, donde puede caer una avalancha. Y entonces la manera primitiva y no muy exacta de gestionar aquello es que vayamos muy separados, ¿no? Ir muy separados. Bueno, pues pasa uno y luego pasa otro, ¿no? Bueno, imaginémonos que vivimos en un mundo en el cual estamos muy expuestos a las avalanchas y no nos podemos separar. Tenemos que ir todos juntos, por las razones que sean, ¿no? Pues algo así se me ocurre para explicar cómo, de alguna manera, la sociedad actual tiene un carácter epidémico. Y la idea esta de interdependencia significa, en última instancia, que compartimos una misma intemperie, que estamos sometidos a la misma intemperie. Se dice muchas veces que ya no tiene sentido hablar, cuando se hacen cuando se constituyen los gobiernos, siempre hay un ministro, no sé cómo será aquí en Andorra, bueno, la división de cartera, ¿no? Siempre hay un ministro del Interior y un ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Resulta que el ministro del Interior se suele pasar, en Europa suele pasarse más tiempo en Bruselas que en Madrid, que en su capital, ¿no? Porque de interior no tiene nada. El interior ya no tiene nada de interior. Yo vivía en Francia, concretamente vivía aquí al lado, vivía en Toulouse cuando los atentados de Atocha, y la central antiterrorista de Francia, una de las poquísimas cosas que están descentralizadas en Francia, está en Toulouse precisamente. Y había una gran agitación en torno a Toulouse, en el centro aquel de operaciones, porque aquel asunto era muy importante, no solamente para España, también para Francia, ¿no? Bueno, pues esta división entre lo externo y lo interno, yo me ocupo de los asuntos exteriores y tú te ocupas de los asuntos interiores, prácticamente ya no tiene sentido, ¿no? Puede ser una división funcional, temporal, pero realmente hay muchas cosas que no nos protegen precisamente por esto, ¿no? Una manera de protegernos, ¿de qué manera nos hemos protegido los humanos de los peligros a través de la evolución de la humanidad? Por ejemplo, manteniendo distancia. Si yo veo un peligro, lo que hago es me alejo de aquella fuente de peligro. Bueno, imaginémonos que para ciertas cosas la distancia ya no nos protege. Es decir, el hecho de estar un poco alejado, a Andorra no le va a proteger demasiado el hecho de estar lejos de Ucrania para que la guerra de Ucrania le afecte. Le va a afectar casi, no igual, pero casi igual que Polonia. Le va a afectar en términos económicos, de inestabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay las protecciones que hacíamos son bastante débiles, ¿no? De hecho, probablemente muchos fenómenos patológicos que tienen su origen en el pánico proporcionan una seguridad que en el fondo que es solo aparente, ¿no? Hay una seguridad que consiste en encerrarse. Los seres humanos, los seres vivos en general, ¿qué es lo que hacen cuando ven un peligro? Cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Bueno, pues no salgo de casa. Yo tengo una depresión, entonces, ¿qué es lo que hago? No salgo de casa. Bueno, pues nada, bien, a comprar más boletos para que aquello empeore, ¿no? Yo tengo miedo a los extranjeros, entonces lo que hago es hago un muro más alto. Bueno, pues con un muro más alto aumentará mi miedo a los extranjeros, pero los extranjeros no dejarán de venir o dejarán de venir muy poco, ¿eh? Es decir, estamos generando esferas de protección que tienen dudoso efecto, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta a mí poner de cómo el organismo humano, claro, nuestro organismo es el resultado de una evolución de muchísimos años, inteligente, que ha ido, si me permitís decirlo así, ha ido aprendiendo a gestionar la relación entre lo de dentro y lo de fuera. ¿Y sabéis cuál es el resultado de eso? Que los seres humanos, los seres vivos en general, tenemos más seres vivos dentro, más bacterias dentro que fuera. Es que los seres vivos, los seres humanos y los seres vivos que nos pensamos como un organismo
unitario, lo que tenemos es microorganismos simbióticos en nuestras propias células. Y gracias a eso nos defendemos del exterior. Si no tuviéramos los seres humanos, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo, cantidad de microorganismos que no son nuestros, que no somos nosotros, que tienen vida propia, no podríamos hacer la digestión. De hecho, una de las cosas que nos pasa a veces en la montaña, antes cuando íbamos a la montaña y éramos más pobres y teníamos menos medios, nos bebíamos el agua directamente de la nieve, ¿no? El resultado de esto era que te quedabas sin fauna intestinal y una diarrea tremenda. ¿Por qué? Porque necesitamos esos microorganismos para hacer la digestión. Tenemos mucosas. La piel es un fenómeno, es una frontera muy porosa. Si la piel, por eso las pieles demasiado limpias, limpiar demasiado la piel genera una relación entre el organismo y el exterior dañina. No digo que no haya que ducharse antes de venir a clase, pero lo que digo es que a veces abusamos del jabón o de ciertos jabones que nos limpian demasiado. Se entiende la metáfora, ¿no? Tenemos que ser un poco menos limpios si queremos gestionar nuestra limpieza, tener una buena comunicación entre lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Bueno, creo que esta idea de diálogo entre lo de dentro y lo de fuera puede ser también una buena metáfora para entender cómo para muchas cosas en el mundo actual, más que estrategias de cierre, de bloqueo, de solipsismo, de búsqueda denodada de nuestro propio interés, lo que tenemos que hacer es establecer espacios de cooperación. El ministro hablaba en su intervención brevemente, ha hecho referencia a esta idea de cooperar. Si yo quiero conseguir lo mío, seguramente lo que tengo que hacer es aprender a cooperar mucho más, ¿no? La tercera metáfora es la idea de mundo sin alrededores, ¿no? O sea, la idea... imaginar es una metáfora un poco difícil de imaginar, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? En lugar de atender a lo del cable que no tiene ningún interés y además así no le distraemos, ¿no? Imaginaos que yo no tuviera alrededor, una afuera. Bueno, ese es el mundo que tenemos. ¿Qué es un afuera? ¿Qué es un alrededor? Un alrededor es un margen en el cual nosotros, por ejemplo, arrojamos la basura, ¿no? Bueno, yo mantengo limpia mi casa. Imaginaros que estuviéramos manteniendo limpias nuestras casas y que cada vez que barremos lo que hacemos es tirar lo que hemos barrido por la ventana. Bueno, pues esto es en buena medida lo que hacemos y lo que explica la crisis climática, ¿no? Lo que hemos hecho durante mucho tiempo es producir plásticos que no son biodegradables, exportar nuestra inestabilidad hacia el exterior, arrojar la basura hacia afuera, asegurarnos nuestra propia supervivencia sin preocuparnos por la supervivencia de los demás. Voy a poneros un ejemplo. Mira, en la Unión Europea, en el año, creo que fue 2001, sacó un libro que se llamaba Libro Blanco de la Gobernanza Europea, en el que decía una idea preciosa. Decía, Europa, para que tenga estabilidad y desarrollo y tal, lo que tiene que hacer es procurarse un anillo de países prósperos y bien gobernados. O sea, Europa, la Unión Europea cae en la cuenta de que para que a ella le vaya bien, lo que tiene que conseguir es que a su alrededor tener países a los que les vaya también bien. Es decir, el destino de los europeos estaba vinculado a que a su alrededor, al destino de los países que tenía a su alrededor. ¿Qué tal lo hemos hecho esto? Pues nada, no haré más preguntas. Probablemente no haber entendido, no haberse tomado esto en serio o no haber sido capaz de implementarlo es lo que explica lo mal que estamos desde el punto de vista de la paz, ¿no? Bueno, cuando había eso que podíamos llamar un mundo con alrededores, había ciertas cosas que uno podía hacer. Por ejemplo, uno podía huir, uno podía desentenderse de los demás, uno podía ignorar, uno podía proteger, cerrar.
tenía algún sentido la exclusividad de lo propio, la razón de Estado, ¿no? Yo me debo a este país y me desentiendo completamente de lo que nos pase a los vecinos, ¿no? Podíamos externalizar el problema. Podíamos, por ejemplo, pasárselo a las generaciones futuras, que es, en el fondo, la crisis ecológica es eso. Es nosotros consumimos, nos movemos, vivimos, desplazando los problemas hacia el futuro, dándole una patada al balón hacia la generación siguiente, que como no se entera, a una porque no ha nacido y otra porque está jugando videojuegos, ¿no? Pero vaya que sí lo va a padecer, ¿no? Y probablemente aquí veo que hay gente al menos de 2 generaciones diferentes, ¿no? Probablemente nos juzgaréis, los de la generación más joven, nos juzgaréis con gran severidad hacia las generaciones mayores. Y lo que estamos intentando es rebajar la dureza de ese juicio. No sé si lo conseguiremos, ¿no? Pero el día que os deis cuenta, si es que no os lo habéis dado ya, del basurero que os hemos considerado. O sea, estamos considerando que que el futuro es el basurero del presente. Imaginaros, ¿no? Hay basureros espaciales, yo puedo arrojar la basura al río o echarla al valle de aquí al lado, pero también puedo echar la basura en el tiempo. Es decir, bueno, un sistema de pensiones insostenible o un desarrollo urbanístico sin ninguna racionalidad, o un cambio climático que aumenta las temperaturas, etcétera, es una manera de pasarle el muerto a otros, en este caso a otros en el tiempo. Y lo que quiero decir con esto es que aumenta el número de problemas que nos vinculan, lo interior y lo exterior, ¿no? Que he puesto el ejemplo de la crisis climática, la seguridad, la paz, la estabilidad financiera, los riesgos alimentarios, los riesgos sanitarios, en los cuales es muy difícil distinguir entre lo de dentro y lo de fuera. Un ejemplo que se me ocurre ahora, cuando la crisis sanitaria, yo trabajo en Italia, entre España e Italia, y en aquel momento estaba en Italia, y en Italia hubo, y además en la zona más o menos cercana a donde yo, porque fue en el norte de Italia, hubo un desarrollo bestial del coronavirus, fue una cosa terrible, en la zona de Bérgamo, Milán, Bolonia, hasta Florencia, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción en Europa ante la carencia de mascarillas, respiradores y de otros muchos productos sanitarios? ¿Quién tenía mascarillas en aquel momento? Alemania. Tenía un depósito enorme de mascarillas, no sé por qué razón, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno de Merkel? No presto mascarillas. Las mascarillas para mí, porque esto probablemente me contagie y yo, claro, me debo a los alemanes, ¿no? ¿Cuánto duró esa reacción, digamos, egoísta o particularista, por decirlo así? 4 o 5 días. A los 4 o 5 días el gobierno de Merkel entendió que si no paraba el contagio, la expansión del virus en Italia, lo tendría en Alemania y lo tendría con una fuerza igual de brutal. Con lo cual le interesaba que en Italia se controlara la pandemia para que el paso a Alemania, inevitable, como fue, no fuera tan duro, tan salvaje, ¿no? Bueno, este es un ejemplo típico de cómo me puede interesar que a ti te vaya bien para que a mí me vaya bien, ¿no? Y de esa idea de que estamos entrelazados, pensar que la guerra de Ucrania no nos afecta porque estamos un poco alejados es absurdo, ¿no? Hay ciertos fenómenos de desestabilización que claro que nos van a influir, por supuesto que nos van a influir, ¿no? Bien, y paso al último punto, que sería, bueno, ¿por dónde tendría que apuntar la solución a esto? Yo soy filósofo y los filósofos somos gente a la que nos gusta fundamentalmente los problemas, no las soluciones. Para las soluciones hay otro tipo de profesionales mucho más competentes que yo, ¿no? Pero bueno, algo sí que tengo que apuntar, porque si no luego no me darán de cenar, ¿no? Que es, bueno, hay que ir en la línea de establecer algo así como una política de la humanidad. ¿En qué podía consistir una política de la humanidad?
no una política de los andorranos, sino una política de la humanidad. ¿Cómo tendríamos que pensar esto? Teniendo en cuenta, y este sería mi primer punto de partida, que la agenda política se nos ha llenado de bienes comunes y de males comunes. Es decir, en estos momentos hay más bienes y males comunes que bienes y males particulares. Los grandes temas que nos afectan o buena dimensión de esos temas tienen una dimensión en común. Y también somos conscientes de que tiene que haber una estrategia común para hacerles frente, ¿no? Todos estos problemas que he mencionado, de cambio climático, de seguridad, de integración financiera, riesgos, tráfico de drogas, armas, son asuntos que se resuelven cooperativamente y de hecho cada vez hay más tratados, cumbres, acuerdos que van en esta dirección. Y muchas veces la mejor manera de entender que esto es común es lo torpe que resulta tratar de resolverlo de manera unilateral, porque se ha producido una cosa que se llama el triángulo del origen, el impacto y la solución. Es decir, muchos problemas tienen un origen en un sitio, pero tienen un impacto en otro sitio y requieren, este sería el tercer elemento, una estrategia de gestión y de arreglo compartida, ¿no? Esos bienes públicos no son ya bienes gestionables, reducibles, de los que uno se puede proteger cuando se trata de males en el plano simplemente estatal. De alguna manera, lo que está pasando es que la integración de la humanidad se está produciendo más que por lo bueno, por lo malo. Es decir, a veces los males, los riesgos compartidos, pueden tener una función más integradora que los bienes. A veces el mundo, estoy pensando en Europa fundamentalmente, pero no solo en Europa, el mundo se integra más, establece más mecanismos de cooperación en vistas de un mal, de una amenaza, que en orden a una promesa o a un bien. Unifica más, de alguna manera, el espanto del mal que el bien, ¿no? Que el bien posible, ¿no? Y esto nos va a obligar a pensar que el mundo cada vez, los problemas del mundo, los asuntos del mundo cada vez son menos juegos de suma cero. ¿Sabéis lo que es un juego de suma cero, no? Un juego de suma cero es un juego en el que lo que uno pierde lo gana otro, lo que uno gana lo pierde otro, ¿no? Hay una cantidad de tarta fija, limitada, y si yo me llevo mucho, otro se llevará poco, ¿no? Bueno, hay un montón de bienes comunes cuya característica es que se trata de juegos de suma positiva. Es decir, de juegos en los cuales lo que yo me lleve no se lo quito a nadie. Por ejemplo, todos estos que acabo de decir. Es decir, el clima, la biodiversidad, la estabilidad financiera, la paz, no son bienes divisibles, bienes de suma cero, de tarta fija, sino bienes que crecen, cuyo tamaño aumenta a medida que hay más gente que participa. Cuanto más gente haya que participe del bien paz, más grande será el trozo de tarta paz que yo me llevo. Para muchos bienes de la humanidad rige ya esta norma, ¿no? Con lo cual, el gran asunto, y con esto termino, es cómo conseguimos transformar bienes de suma cero en bienes de suma positiva. Cómo conseguimos hacer visible, hacer legible, hacer que la gente entienda, que los gobiernos entiendan, pero también que las poblaciones entiendan que la estrategia de cooperación es mucho más interesante y mucho más beneficiosa, no en términos de... A veces se entiende la cooperación como una especie de acto de generosidad y sacrificio, ¿no? No. Vamos a tener que cooperar, la humanidad va a tener que cooperar, no por razones morales de sacrificio de lo particular, sino precisamente para salvar los intereses particulares, ¿no? Bueno, pues moltes gràcies.
Doncs gràcies, professor. Si voleu, obrim un breu torn de preguntes. Si hi ha alumnes que en tinguin preparades, així ens havíem quedat. Aquí. Después de la pandemia, la democracia ha sido significativamente impactada. Esto lo explica en su libro sobre la posdemocracia. En cambio, ahora el ambiente político internacional ha sido modificado para vigilar a la gente, incluso llegando al uso de la tecnología, como por ejemplo a través de las redes sociales y la inteligencia artificial. ¿Cómo cree que esto impactará en la política y la sociedad a escala global? Concretamente la tecnología. O sea, ¿Sí? Ah, vale. Sí, las redes sociales, la tecnología artificial en general, a escala global. bueno, vas a tener que venir a mi charla de esta tarde, ¿no? Se puede, la gente puede ir, ¿no? Porque lo voy a explicar con más detalle. Pero bueno, por si no puedes venir, mira, todas las tecnologías relativas a la inteligencia artificial, la digitalización, lo digo de otra manera. La política, la democracia, es una forma de gobierno que tiene fundamentalmente dos grandes asuntos, que requiere dos grandes asuntos: conversación y decisión. La democracia es un sistema político en el que hay una toma de decisiones que está precedida por un tipo de conversación. Estos son las patas de la democracia, ¿no? Y la inteligencia artificial, las redes sociales, la digitalización, etcétera, ha modificado primero la manera de conversar, en un sentido positivo y en otro negativo. En uno positivo, en cuanto que, gracias a las redes sociales, cada vez es más fácil expresar tu opinión, acceder. El espacio público es un espacio abierto a todos. Tú no habrás conocido cuando había periódicos en cada ciudad, uno o dos, con mucho poder, y si tú querías protestar por algo, ¿qué es lo que hacías? Escribías una carta al director. Esa carta al director, bueno, ya escribir una carta al director, a vosotros ahora os parecerá una odisea, para nosotros era bastante complicado también, requería una máquina de escribir, no sabéis lo que es una máquina de escribir, ¿no? Bueno, una máquina de escribir, papel, tal, ¿no? Mandarla al periódico, había una cosa que era sellos y sobres, ¿no? Bueno, y el director decidía si te la publicaba o no. Hoy en día te la publica. Es decir, hoy en día tú en la red social dices que hay un bache en la carretera en el puerto de subida en Valira y todo el mundo se entera, ¿no? O sea, creo que las redes sociales han tenido un fenómeno de posibilitar la expresión y horizontalizar la comunicación, y ha quitado esos gatekeepers que había antes, que eran la estructura muy vertical, ¿no? ¿Cuál es la parte negativa de esto? Primero, que sigue habiendo gatekeepers, porque Elon Musk no es una hermanita de la caridad y tiene sus propias reglas, sus propios intereses en el manejo de esa red, y luego que ha producido esa profusión de opiniones, de información accesible, tiene como contrapartida todo el fenómeno de la desorientación, incluso de la expresa de esa información, ¿no? Bueno, esta sería la pata de la conversación, ¿no? Tenemos una conversación más democrática en el sentido de más plural, más diversa, más abierta, más fácil, que tiene como reverso fake news, desinformación o simple desorientación, ¿no? Y la otra pata, que es la pata de la decisión, tiene que ver con que las decisiones en un sistema político democrático tienen que ser decisiones vinculantes y decisiones en las que todos nos sintamos implicados. En una democracia representativa, evidentemente, no es que vayamos al gobierno a decidir, pero nos sentimos representados por unos, etc. Bueno, ¿hasta qué punto es compatible ese principio de autogobierno consustanciado a la democracia? La democracia es un sistema la palabra democracia es demos kratos, el gobierno del pueblo. ¿Hasta qué punto es compatible? Podemos hablar de que sigue habiendo un gobierno del pueblo
cuando hay muchas decisiones y cada vez va a haber más decisiones que las van a tomar los algoritmos. Conceder un crédito bancario, ordenar la vigilancia y la seguridad y la criminalidad, determinar quién tiene derecho a un subsidio social, examinar el impacto de las leyes, etcétera, 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 cada vez lo van a hacer más las máquinas. Entonces, ¿qué ecosistema humanos-máquinas tenemos que configurar para que esas decisiones asistidas en parte o en todo por procedimientos automatizados podamos seguir considerándolas como decisiones nuestras, del pueblo? Ese es el gran desafío. No digo más porque no irás entonces a la conferencia de esta tarde. Hola, buen día. Vengo del Bachillerato María Moliner. Mi pregunta se basa en, más que nada, que hace rato usted dijo, hablaba sobre dio un ejemplo de cómo de la fake news, de que, por ejemplo, dijo, si prohibieran los rumores o las noticias, y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se podría combatir eso? Más que nada, eso se basa en eso. ¿Cómo creería en la sociedad que se podría dejar? No prohibir, pero combatir, por así decirlo. Pues poco y mal. Esta sería mi respuesta. Tengo que decir algo más, ¿no? Bueno, mira, una sociedad democrática es una sociedad que, si tiene que elegir entre que haya censura y que haya desinformación, suele preferir que haya desinformación a que haya censura. Es decir, es un riesgo que preferimos correr al riesgo de que haya alguien que dictamine qué es la verdad. Primera idea. Con lo cual, segunda idea, creo que como consecuencia de las redes sociales y de esta profusión de canales, lugares de producción de conocimiento y de opinión, vamos a estar desde el punto de vista informativo en un entorno caótico y tenemos que aprender a vivir en un entorno caótico. Creo que forma parte también de... Hay varias estrategias que se pueden hacer. Voy a empezar por abajo. Lo primero, nosotros. Tenemos que adquirir una madurez, una alfabetización en el manejo de esa información que nos viene a través de las redes sociales. Por ejemplo, es bueno leer los libros de Daniel Innerarity por poner un ejemplo, para tener una idea de qué va la política y no dejarse engañar o seducir por cualquier cosa. Es decir, yo creo que hay que... vamos a ver, el dinero que uno... la mitad del dinero que uno gasta en copas por semana debería gastárselo en información buena. ¿Por qué no te tomas una cerveza menos y te compras un periódico más? No es tan cara la buena información y además sabemos dónde está. Hay buena información. Yo creo que hay que tener una... Uno no puede estar solo alimentado de las redes sociales. Y hay muy buena información en el mundo. Hay sitios, si yo quiero tener una buena información de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, yo tengo varios canales. Sé, o sea, cada uno tiene que construirse autoridades que le convenzan, ¿no? Que no son los influencers, algunos de los cuales están aquí en Andorra, por cierto, a los que mando mi saludo. Pero probablemente uno tenga también que pensar, que buscar, que investigar y decir, bueno, sobre este tema, ¿quién sabe? ¿Quién tiene una opinión más acreditada, ¿no? Que a veces es una opinión que se reconoce como acreditada porque no es estridente, simplista, blanco-negro, sino que es más sofisticada, más matizada, ¿no? Bueno, pues busquemos una... No he hablado de los gobiernos, hasta ahora estoy hablando solo de nosotros. Busquémonos unas referencias de personas, de medios que tienen una fiabilidad. Hombre, son más aburridos, cuestan un poco de dinero,
Pero ya digo, una cerveza, tampoco, y además muchos de ellos ni siquiera, muchos de ellos también son gratis, ¿no? Y luego, otra idea que se me ocurre, pero muy limitada. Hay una cosa que se llama el fact-checking, que habéis oído hablar, ¿no? El fact-checking es agencias, empresas, incluso periódicos que tienen departamentos especializados en chequear la objetividad de los datos que aparecen, sobre todo que dan los políticos, ¿no? Por ejemplo, en el debate Harris, Trump, las agencias de fact-checking identificaron el número de mentiras que había dicho cada uno. Mentiras que eran fácilmente chequeables, porque si tú dices que el dato del PIB es este, o que el índice Nasdaq está en este nivel, pues es fácil, ¿no? Y se mostró muchísimo más hábil Trump que Harris a la hora de mentir. Harris dijo alguna mentira también, pero Trump las dice como una ametralladora, ¿no? Es de una enorme habilidad mintiendo, ¿no? Bueno, esto está muy bien. Yo creo que esto es muy interesante porque sin una referencia a un cierto tipo de objetividad, de realidad, es que no nos podemos entender, ¿no? O sea, si yo ya parto negando ciertas evidencias, no nos vamos a poder entender. Pero esto tiene muchos límites. ¿Por qué? Porque la realidad no es un conjunto de cosas objetivas. La realidad son cosas objetivas e interpretaciones acerca de cosas objetivas. ¿Y por qué somos plurales? ¿Por qué tenemos distintas ideologías? Porque tenemos un marco de interpretación de la realidad diverso. ¿Eso es bueno o malo? Es más bien bueno. Repito, esto no funcionaría bien si no hubiera nada detrás, si no hubiera ningún pequeño suelo sobre el que apoyarse. Pero yo cuando hablo con la gente de mis amigos que hacen fact-checking y que son muy entusiastas, pincho un poco esa burbuja y digo, bueno, hacéis una cosa que es necesaria pero insuficiente. O sea, si todos los políticos... imaginemos un mundo en el cual ningún político mintiera en ningún momento. Sí, ya sé que esto es un poco exagerado. Imaginemos que eso fuera posible. ¿Tendríamos una buena conversación democrática? No necesariamente. No basta con no mentir. Además, hay muchas maneras de no mentir que no tienen que ver con la objetividad, que tienen que ver con otras cosas, ¿no? La comunicación no es solo referencia a objetividades, sino que es también empatía o falta de empatía. A mí lo que menos me importa de Trump es que mienta. Eso lo podemos descubrir. Lo que más me importa es el estilo chulesco, matón, de que le da igual, por supuesto, la realidad, ¿no? Eso me parece que es mucho más deleterio, ¿no? Y me temo que aunque le prohibiéramos mentir, el estilo de comunicar no mejoraría mucho, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cree usted que es posible una paz justa en los conflictos de Ucrania y de Gaza? Eso así como para una cosa fácil, ¿no? O sea, ¡hala! O sea, estábamos a punto de acabar y lanzo una bobada que se puede resolver en un minuto, ¿no? Bueno, mira, yo no soy un experto en esas cuestiones. Y no, me has metido en un lío. Vamos a ver. Vamos a empezar por lo más difícil, ¿no? Que es Gaza, ¿no? Es un conflicto que lleva muchísimos años, muy enconado, muy brutal, donde no voy a establecer una simetría, pero los interlocutores principales no tienen mucho interés en una paz que tú y yo podamos considerar justa, ¿no? Con lo cual yo en el corto plazo no le veo una buena solución. O sea, creo que el grado de brutalidad y de odio presente allá es tan elevado
Por cierto, hoy hemos sabido que Netanyahu ha roto la paz con nada más y nada menos que 300 muertos, ¿no? O sea, una tontería, ¿no? 300, ¿no? Claro, es que estamos alcanzando un nivel ya, bloqueando la entrada de alimentos desde Egipto, etcétera, ¿no? O sea, esto yo creo que tiene el carácter realmente de un genocidio, ¿no? Por cierto, provocado también por un ataque terrorista de Hamás, que no se nos debe olvidar. A mí me gustaría preguntarle a una persona de Hamás, ponerla aquí delante y decirle: ¿qué cálculo hiciste tú para lanzar esos misiles a una fiesta de gente joven que se estaba divirtiendo? O sea, ¿qué cálculo? Porque cuando los contendientes son incapaces de calcular, bien porque están en la desesperación absoluta y por tanto ya han decidido que mejor la desaparición no tanto de los terroristas, sino del propio pueblo palestino, ¿no? Cuando se han decidido eso, me parece que las cosas son muy difíciles de solucionar, ¿no? Y por el otro lado, por la parte, yo creo que el gobierno, concretamente el gobierno de Netanyahu, está pensando que la única solución del problema es la desaparición del problema. Con esos dos interlocutores yo no sé cómo se puede hacer. Y en un momento en el cual no hay ninguna autoridad que podría imponer a los dos, o sea, que tuviera autoridad para imponer a los dos, no, lo hemos visto, ni siquiera una tregua. Y Naciones Unidas en este momento no es un instrumento muy eficaz, por mucho que tenga un excelente secretario general como es Antonio Guterres, ¿no? Pero la propia gobernanza, la propia competencia de Naciones Unidas no tiene capacidad para eso, ¿no? Y en el tema de Ucrania probablemente sea un poquitín más fácil, porque tengo la impresión de que en estos momentos Europa está en un momento de pánico, esto de elevar el gasto militar y tal, que es una cosa que yo sobre la que creo que habría que discutir bastante más, ¿eh? Porque ¿qué significa gasto militar? ¿Qué tipo de gasto militar nos puede interesar? ¿Cuál es la identificación de la amenaza real? Vamos a ver, Europa, sumada a todos los presupuestos de defensa de todos los miembros de la Unión Europea, gasta en lo militar mucho más que toda Rusia, que es un imperio enorme con muchísimos millones de habitantes. Los europeos ya gastamos más y, desde luego, de mayor calidad. No tenemos armas nucleares. Bueno, sí, Francia, Inglaterra lo tienen, pero no, mejor dicho, pero Rusia, pero tenemos una voluntad, yo diría que tenemos una voluntad de no usarlas mayor que la que puede tener Rusia, que no sé cuál es, ¿eh? Entonces, a lo mejor habría que abrir un debate más sosegado acerca de cuál es el nivel de amenaza que Rusia representa realmente para nosotros. Rusia es un ejército grande, viejo, tecnológicamente muy cutre, que después de un montón de años ha invadido una parte de Ucrania, se ha encontrado con una resistencia que no había calculado, pero claro, lo primero que un militar tiene que saber es dónde se mete. Tiene que hacer un cálculo de qué tipo de resistencia va a tener. Y eso indica poca inteligencia militar. O sea, la inteligencia militar rusa es mínima. Y la fuerza militar de Rusia es muy escasa. Entonces, hombre, ahora pensar, o sea, no estamos en el 39, o sea, ahora pensar que Rusia podría hacer lo que hizo en su momento con los aliados de llegar hasta Berlín, es totalmente ilusorio, ¿no? No ha sido capaz de hacerlo con Ucrania. Pensaban que Ucrania en una semana, en 10 días, iban a llegar a Kiev sin ningún problema, y han pasado un montón de años y no ha sido capaz. Pensar que ese ejército iba a ser capaz, solo militarmente, ya no hablo de la política, la resistencia política que mostraríamos los demás, de recuperar lo que ellos llaman recuperar la antigua Unión Soviética y, por tanto, hacerse con Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Polonia y la mitad de Alemania,
me parece que es bastante ciencia ficción. Lo cual no significa que no sea algo inquietante, porque un país que no respeta un mínimo principio de integridad territorial del vecino, no sabemos cuándo puede hacerlo en otro espacio, ¿no? Y además tiene armas nucleares, ¿no? No tiene mucha inteligencia, tiene unos tanques malísimos, un ejército muy malo, pero tiene armes nucleares. Molt bé, si us sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies, professor, per les seves reflexions.